Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenidos al primer episodio del podcast de las ventas de 2026. Feliz año a todos los vendedores y a los que no son vendedores también. ¿Vale? Hoy, en ese primer episodio muy especial, un invitado con más de 30 años de experiencia en el sector de las ventas, Javier. Bienvenido, CEO de Honest. Eso es. Ganas de charlar sobre ventas, Javier. Pues la verdad es que sí, Ignacio, porque bueno, nos conocemos de hace unos meses y después de esa conversación, ¿no? Comentaste la posibilidad, ¿no? de poder charlar en directo, ¿no? Como se suele decir, a nivel de ventas, y bueno, ya sabes que yo acepté y bueno, pues estamos aquí, ¿vale? Con lo cual el universo nos ha permitido, ¿no? Llegar hasta aquí para poder hablar de ello, ¿no? Efectivamente. Pues nada, agradecerte el viaje, que además sé que has venido desde Madrid. Y nada, me gustaría que un poco nos pudieras explicar un poco, ¿no? ¿Quién es Javier? ¿No? Y cuál es su viaje del héroe, ¿no? De Javier y qué le llevó al mundo de las ventas. Bueno, pues Javier termina la mili, estudia Dirección y Administración de Empresas y muy enamorado del mundo del marketing. Pero en ese proceso de selección de entrevistas surge la posibilidad de entrevistarme con una empresa del sector asegurador. No lo tenía en mi retina, me entrevistan, me dan el ok y bueno, a mí me gustan los retos, ¿no? Y dije, venga, vamos para allá. Después de 5 años, el sector asegurador fue de alguna manera mi academia en las ventas, ¿no? Y de ahí mi amor por las ventas. Bueno, como tú bien has dicho, ya va para 30 años, ¿no? En ese sentido. Ole, buena escuela, ¿eh? El sector asegurador. Buah, yo creo que, fíjate, que incluso hoy en día, aunque estamos en escenarios, ¿no? En tiempos de IA, yo a gran parte de las personas, ¿no? Que quieran desarrollarse en el mundo de las ventas, te diría, Ignacio, que pasar por el sector asegurador es una escuela de primera línea, ¿no? Totalmente. Yo creo que hay como varios sectores, ¿no? Que son escuelas, pero desde luego los seguros es uno. Yo lo he vivido en mi casa con mi padre, que se ha dedicado toda su vida en el mundo de los seguros y creo que es brutal. Y luego el sector travel, que es de donde vengo yo, que creo que también ha creado una escuela ahí tremenda, y luego pues ya sí que mucha gente se ha ido reciclando, pasando más al sector tecnológico y demás, ¿no? Vale, entonces empiezas ahí en el sector seguros, ahí haces tu master degree, ¿no? Y pasas del lado oscuro del marketing, ¿no? Que muchos vendedores lo tienen como ahí como el lado oscuro, que luego todo es broma, ¿no? Está claro que colaboramos unos con otros. Y de ahí a los seguros, y de ahí... Porque... Bueno, la verdad es que a partir de ahí paso por diferentes puestos de responsabilidad también a nivel de ventas, y es alrededor del 2008 donde se produce un punto de inflexión, ¿no? En mi vida. Es verdad que ya venía de varios años atrás con ese run mental de querer emprender, ¿no? Emprender en solitario y ver qué es lo que podía pasar, ¿no? con ese reto. Y justamente en el 2008, trabajando como director comercial y de marketing de un grupo de empresas, me despiden. Después de 2 años y pico aproximadamente, me despiden. Con lo cual, se produce ese punto de inflexión. Yo creo que el universo me dice, oye, Javier, tú no estabas en la retina de que querías emprender, pues ahora por narices vas a emprender, ¿no? Y es justo en el 2008, alrededor de marzo-abril, cuando decido emprender en solitario, pues bueno, hasta la fecha, ¿no? Sí que es verdad que en un inicio parto con una marca que es Navarro & Co, ¿vale? En donde trabajo con colaboradores externos, pues en el diseño de sistemas de ventas en diferentes sectores, y desde hace unos años hago un viraje, un pequeño, bueno, te diría, más que un pequeño, un gran restyling a esa marca, decidí llamarla Honest para elevarla un poquito más, ¿vale? De esa personalización excesiva en Javier Navarro, y bueno, pues hasta la fecha seguimos peleando y empujando muy fuerte. Muy bien. O sea, ¿y Honest exactamente qué es? ¿Una consultoría comercial? ¿Formación? Vale, vamos a ver. Si te lo dijera en formato chulo o en formato LinkedIn, te diría que somos una firma de servicios, ¿vale? En consultoría comercial, pero no. Pero dímelo en inglés. Vale, claro. Por favor. Y ponme palabrejas. O sea, si no mola. ¿Sabes? Claro, o sea, claro. Me tienes que decir, soy co-founder de una high-tech value proposition. Fíjate que incluso el concepto de CEO a mí me suena rarísimo. Es decir, yo siempre me he llamado director o director ejecutivo.
pero al final hay tanta insistencia y presión externa que al final, bueno, he virado y he dicho, pues me voy a poner CEO, oye, y ya está, CEO de mí mismo, ¿eh? Claro. Porque realmente, bueno, y de mi equipo de colaboradores externos, ¿no? Entonces, ¿qué somos? Bueno, realmente somos una firma pequeña, que trabaja con colaboradores externos, en donde en estos momentos, además de diseñar sistemas de venta personalizados a las empresas para mejorar la forma de vender, estamos aplicando la IA en determinadas fases del proceso, ¿vale? Y especifico esto en determinadas fases porque la IA todavía hay un hip muy potente alrededor de muchos sectores y de muchas formas de hacer. Nosotros entramos a ver cómo está el sistema comercial. Y una vez que hemos auditado el sistema comercial, si vemos que no hay fricciones o hay pequeñas fricciones, las ajustamos e incorporamos la IA solamente en aquellos aspectos que pueda haber una cierta fricción. Este sería el resumen como muy general de este tema. ¿Qué cosas más hacemos, Ignacio? Pues, por ejemplo, algo que nos demandan mucho las empresas, que es, vale, ok, vienes, ves el sistema comercial, entrenas a mi equipo comercial, pero a partir de ahí, ¿qué? Bueno, a partir de ahí podemos acompañar también a tu equipo de comerciales para, en vivo y en directo, ver cómo están actuando delante de los clientes. Vamos, trabajar en la trinchera y que todo lo que realmente estamos haciendo en esa parte trasera, ¿vale?, lo podamos transferir a tu puesto de trabajo desde el minuto cero, ¿no? Interesante, ¿no? Porque ahí, mira, justo hoy estábamos haciendo un webinar, ¿no?, en colaboración con La Caixa, ¿no? Ajá. Y una de las preguntas que me hacía uno de los emprendedores de La Caixa me decía, no, pero esto de la IA yo creo que es un hype, no sé qué, no sé cuándo. Yo decía, mira, la IA es un catalizador. Si tú le das mierda, te devolverá una mierda por 4. Efectivamente. ¿Sabes? Pero si tú le das cosas guapas, te puede devolver cosas muy guapas, ¿no? Eso es. Pero, claro, ahí tiene todo el sentido de decir, vale, voy a coger tu sistema, voy a mirar que no haya mierda, ¿no? Si hay mierda te la señalo, vamos a corregirla y a partir de ahí, cuando tenga algo chulo, un buen ICP, un buen playbook, un buen pitch, un buen tal, entonces utilizo la IA para potenciar ese embudo, ¿no? Esto justamente creo que es donde estamos nosotros realmente. Entrar, ¿no?, en ese escenario, ver lo que está funcionando y lo que no está funcionando, hacer recomendaciones, ¿no?, a la empresa de cómo puede funcionar mejor y a partir de ahí decir, vale, aquí tiene sentido y tiene criterio incorporar un elemento de IA, bien sea una semi-automatización o incluso una propia automatización, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Muy bien. Y ahí, un poquito, ¿cuál es vuestro ICP, ¿no? O sea, sí. ¿Cuál sería un target de empresa para vosotros que dices, buah, esto es donde más valor aportamos? Vale. Realmente nuestro tarea natural va de 50 empleados a 250 empleados. Aunque tengo que decirte que es verdad que realizamos proyectos por encima de esta cantidad de empleados. Hemos desarrollado proyectos, por ejemplo, en el sector de alimentación y bebidas, ¿vale?, para empresas de 2.000 empleados. Evidentemente no es que trabajáramos con los 2.000, ¿vale?, trabajamos con sus equipos comerciales, con un número importante en diferentes zonas geográficas. Pero diríamos que ahí es donde realmente nos sentimos cómodos. Y luego a nivel sectorial, vengo de una reunión, como te comentaba, en donde, además de alimentación y bebidas, mi experiencia en estos 30 años he pasado por 12 sectores, con lo cual, cuando hablamos, bueno, tú lo sabes muy bien, Ignacio, hace unos años era especialización, ahora parece que vamos a un escenario de generalización. Pues oye, es verdad que somos conocedores más fuertes en algunos sectores, pero trabajamos en diferentes sectores porque de manera transversal esa problemática y esos dolores, tanto del CEO como las jefaturas de ventas y direcciones comerciales, son muy similares en ellos, ¿no? Estoy de acuerdo. Y ahí, ¿cuáles serían un poco los principales, ¿no? ¿Cuál es la mayor mierda que os encontráis o que limpiáis? Vale, vamos a ver. Quizás la mayor es que todo el mundo vaya en piloto automático, ¿no? Y que crea que realmente están haciendo las cosas mejor de lo que realmente están haciendo, ¿vale? Y esto para nosotros es lo más difícil también de comunicar, sobre todo para decirle, eres un majo, pero no eres tan majo como crees que eres, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que si hablamos de sistemas comerciales, ¿vale?, de todo ese funnel o todo ese proceso de ventas, la mayoría de veces está en la propia prospección. Y al final aquí te lo vincula un tema, que es la mentalidad, ¿vale?, en donde prospectamos, dejamos de prospectar y nos ponemos a producir. Prospectamos, producimos y luego vienen los, ¿vale?, esos picos, vayan a decir, hostia, que no hay clientes, que no hay.
Da igual, que estemos hablando de sectores tradicionales como de empresas que tengan un carácter más tech en ese sentido. Entonces, lo que más nos cuesta trabajar cuando entramos ahí es desatascar, ¿vale?, el ego de las personas que están al frente de estas cosas, ¿no? Y decir, bueno, vamos a echar un paso atrás, ¿vale? Vamos a mirar las cosas desde un punto de vista como más de gran angular, desde un punto de vista más humilde, y ver qué cambios tienes que afrontar para que tu empresa evolucione en el futuro de una manera, como nosotros siempre nos gusta decir, exponencial, ¿no? O sea, que dirías que ahí los mayores retos es el cambio un poco a nivel de mentalidad. Eso es. Para poder ser más consistente, porque por lo que dices, debes trabajar con muchas empresas que hacen todo el funnel de ventas, ¿no? La mayoría de ellos, ¿no? Porque luego hay empresas que tiene gente que solo se dedica a generación, ¿no? Eso es. Entonces tú debes estar muy acostumbrado a ciclos de venta completos y ahí es muy natural que, claro, tú generas, empiezas a tener reuniones o citas o lo que sea, empiezas a cerrar y luego al mes siguiente, mierda, tengo que volver a generar porque me he pasado, me he pasado el juego con los leads que me había calentado y tal, ¿no? Y generar esa consistencia. Sí. Y ahí, en estos equipos, ¿no?, que se les llama full cycle, les podemos llamar todo el ciclo, lo que tú quieras, ¿cuáles dirías que son un poco tus recomendaciones para que eso no ocurra? Vamos a ver, quizás por no repetirme, ¿no? Tenemos que volver a esa parte de sistema, Ignacio, ¿no? Es decir, no es tan importante lo que estamos haciendo ni cómo lo estamos haciendo, sino el sistema que estamos teniendo en el día a día, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando en alguna ocasión os he escuchado a vosotros, ¿no?, que dediquéis una Power Hour, ¿no?, ¿vale?, a nivel de prospección todos los días, esto es muy difícil de sostener en muchas organizaciones. Esto es impensable. ¿Por qué? Porque es más cómodo estar con un cliente o hacer una tarea administrativa que coger el teléfono y ponerse a llamar, ¿vale? Este nivel de inconsistencia al que tú hacías referencia lo podemos analizar como un hábito, ¿vale? Pero aquí, en los hábitos, en este tipo de hábitos, es donde pinchan la mayoría de los equipos comerciales, ¿no? Estoy de acuerdo. ¿Y para generar un hábito? ¡Wow! Claro, es que esto es la madre del cordero. Vamos a ver, yo no soy de las teorías ni de 21, ni de 66 días, ni de 99, ¿no?, como ya comentan algunos expertos. Yo creo que al final es incorporar ese hábito en el día a día y que además ese hábito esté supervisado, en este caso, por el jefe de ventas, el supervisor, el director comercial. Pero ¿qué ocurre la mayoría de veces? Que los jefes de ventas y los directores comerciales tienen una función excesivamente administrativa. Entonces sus propios equipos, ¿vale?, se miran en ese espejo. No todos, evidentemente, pero claro, si el espejo en el que se están mirando no ven que esta persona también está sistematizando esto todos los días, es muy complicado. Por ejemplo, me voy a remitir también, bueno, como estamos aquí juntos, claro. Cuando comentaste, pues vamos a hacer un sorteo en donde mi equipo y yo vamos a llamar y me estoy jugando el que yo voy a conseguir más citas. No recuerdo de los nombres cuando lo comentaste, ¿no? Es que esa es la peli. Es la peli, es que a ti te tienen que ver, ¿vale?, que estás generando esos sistemas de prospección. Ahora bien, es verdad que hay empresas que tienen una carga administrativa muy potente a nivel de direcciones comerciales y hay otras direcciones comerciales que se esconden detrás de los papeles. Si interviene un profesional como pueda ser yo o mi equipo para generar un sistema y cambiar o modificar o ajustar esos hábitos, pero luego, una vez que ese profesional o profesionales salen, la persona que está al frente no sigue con esa metodología, pues evidentemente, ¿vale?, nuestra mente va al piloto automático, que es lo que realmente conoce, ¿no?, en ese sentido. Totalmente. Sí, yo creo que ahí hay muchos puntos muy guays y seguro que hay más de un director comercial que se está cagando en la madre de tu cordero, como decías tú. Seguro. Porque yo mismo he vivido en situaciones donde, joder, ahora afortunadamente puedo hacerlo, pero he estado en sitios donde no podía porque ya no es solo burocracia, sino que también es política interna, reuniones de management, tal, no sé qué, y cuesta mucho. Y ahí yo creo que la clave, normalmente, o sea, para mí cuando llegas a este tipo de carga, normalmente ya tienes un middle management, ¿no? Tienes un team leader y tal. Y este sí que no puede tener escapatoria. Este tiene que saber que, oye, yo si estoy gestionando un equipo de 8 personas, ¿no?, por encima de eso ya empieza a ser complicado, pero si es 8 personas sin middle management,
reporte directo, tengo que tener un 5%, un 10% de mi tiempo donde yo enseñe al equipo cómo quiero que se hagan las cosas, ¿no? Y tener los pies en el suelo y poder, ya sea generar reuniones, cerrar ventas, estar metido en reuniones, lo que sea, ¿no? Había una ley muy chula, no sé de quién era, que iba como por porcentajes, ¿no? En plan, si tienes un equipo de 4, 50% gestionando, 50% con ellos, ¿sabes? Si tienes un equipo de 6 y te iban cambiando los porcentajes hasta llegar, creo que era el 8, que ya es donde, hostia, ya pues, tienes 8 one-to-ones, ya empiezas a tener política, ya empieza a haber más cosas, ¿no? Pero a partir de, hasta llegar a 8 tienes que poder hacerlo. Y a partir del 8, ahí ya, bueno, pues a veces incluso hay empresas ya que parten, ¿no? Y, hostia, pues pongo al más senior que sea como el encargado. Sí, como el embajador y como el que dirige el resto y luego me reporta a mí, ¿no? Exacto. Y ahí, bueno, pues se puede premiar a esa persona que haga de espejo al resto, ¿no? Y que esas personas se miren en el espejo de este tío y digan, hostia, el top performer, oye, el top performer tiene que tener algo extra, ¿sabes? Se le tiene que dar algo para que no solo haga su trabajo, sino que ayude al resto del equipo a hacer el trabajo, ¿no? Muy guay. Oye, y cuéntanos ahora, volviendo ya al barro, ¿no? Al barro ese que nos gusta tanto, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido la mejor venta de Javier? A ver, han habido como dos, ¿vale? Una en el barro, ¿vale? Y otra a través de LinkedIn, ¿vale? Y aquí, el otro día lo estaba pensando, ¿no? Yo, qué curioso, ¿no? Cuando, por ejemplo, escuchas, ¿no? O lees, ¿no? Un montón de cosas, ¿no? Sobre todo en LinkedIn o a través de libros y demás, cómo tienes que llevar la sistematología. Pues en esta en concreto, ¿vale? Cerré una operación de 6 cifras, ¿vale? Hace unos años. También te tengo que decir, Ignacio, que yo mismo ni me lo creía, ¿vale? Os dije, joder, macho, esto por LinkedIn, en la que no trabajé a mi ICP y fui a través de una dirección de logística dentro de la empresa. Pues normalmente nuestro ICP son o bien CEOs o bien las direcciones comerciales y los jefes de venta, ¿vale? Sí que es verdad que en algún caso ha habido direcciones de recursos humanos que han influido, ¿vale? Y hemos escalado a la dirección comercial y luego al CEO y ya se ha tomado la decisión, ¿no? Pero fue muy curioso porque este director de logística, después de una primera reunión, bueno, primero LinkedIn contacto, invitación, oye, ¿te importaría que me acercara a vuestra empresa? ¿Vale? Sin problemas, me presenta al director financiero y del director financiero me presenta al CEO y de ahí cerrar la operación. Yo creo que fue la antítesis de cualquier venta de aproximación, porque la dirección logística lo traté como si fuera mi colega. Cuando me acercó a la dirección financiera, más allá de ciertos protocolos empresariales, fue como si estuviera con mi vecino, ¿vale? Del piso de al lado. Y luego es verdad que el CEO facilitó mucho la jugada porque era un tío majo, un tío cercano, un tío que permitía también, ¿no? Entonces, eso lo recuerdo como una de las mejores ventas, ¿no? En ese sentido. Y te comentaba con la incoherencia porque no hice nada de los cánones de las fases de una venta supuestamente perfecta, sino todo lo contrario, fue todo como muy de calle, como muy cercano, como muy del día a día, ¿no? Y luego la otra, que me pareció, bueno, pues también muy interesante, cuando tuve que gestionar una reunión de ventas con un israelí que no hablaba inglés o que hablaba regularmente mal, yo con mi Spanglish, y conseguimos hacer una operación de casi los 250.000 euros. Entonces, esos dos momentos son los que dices, wow, a veces la venta, sí, a todas las fases, pero a veces también ese contacto visual, ese feeling, ese, oye, nos caemos bien, oye, siento que me estás entendiendo. Y bueno, son dos ventas que las recuerdo mucho, ¿no? en todo este periodo, ¿no? Bueno, es que creo que has tocado puntos, ¿no? O sea, una de las preguntas que he hecho durante un mogollón de capítulos, ¿no? Era la parte de, oye, ¿tú para ti qué es ciencia o arte la venta, ¿no? Sí. Y ahí pues hemos tenido respuestas de todos los perfiles de tal, pero sí que había una respuesta que se repetía muchísimo, que era un poco de ambas, ¿no? Tiene que haber una estructura y tiene que haber un poco de salseo, ¿no? Y tiene que haber un poco de arte para poder llegar a hacer ese tipo de ventas, ¿no? Y estoy muy de acuerdo contigo porque creo que la parte emocional, o sea, no sé, es como el que dice, ¿no? En el curro no puedes hacer amigos. O sea, yo estoy de acuerdo en que el curro no es tu familia. Pero está claro que a tu familia no la vas a despedir.
en eso estoy de acuerdo. Pero que en el curro no puedes hacer amigos, ahí no estoy de acuerdo, ¿sabes? Porque si tú eres capaz de diferenciar lo profesional de lo personal, coño, yo prefiero 1000 veces trabajar con colegas que con colaboradores. Totalmente de ¿sabes? acuerdo. Y creo que con los prospectos pasa un poco lo mismo. Es decir, si yo a un colega le sé poner límites, ¿sabes? Pues lo mismo tiene que pasar con un prospecto. Tienes que saber ponerle límites, para bien o para mal, ¿sabes? Pero creo que establecer relaciones personales con prospectos, joder, ¿por qué no? Si nos dedicamos a vender. Efectivamente. O sea, si nos dedicamos a conocer gente, y es maravilloso conocer a la gente dentro de su sector holístico, ¿no? Y creo que las ventas enterprise, donde al final, fíjate, el tío de logística, ¿sabes? O sea, el tío de logística por huevos le has tenido que caer bien, ¿sabes? Porque si no, ¿de qué diablos? O sea, ni de coña. Claro, si no, ¿de qué diablos te va a acabar presentando al financiero, que es en plan, es el que paga la fiesta, que también te lo tiene que ver qué ROI vas a traer tú ahí, ¿sabes? Eso es. Y luego que normalmente es al revés, ¿no? El CEO dice, hostia, necesito a este tío, y el CFO dice, muy caro, ¿no? Corta, ¿sabes? Eso es. Y en cambio aquí pues fue al revés, ¿no? Entonces creo que ahí demuestras mucho, hostia, la importancia de la conexión personal, que yo creo que esto, con el auge de la IA, cada vez va a ser más relevante. Totalmente. Y fíjate que has comentado algo que para mí también es muy importante. Es decir, ¿por qué no tener clientes amigos, ¿no? Si además se genera de manera natural en esas interacciones, ¿por qué no? Es decir, vas a estar ahí poniendo como unos límites. Siempre los límites van a estar ahí, ¿no? Porque efectivamente han de estar. Pero oye, ¿por qué no? Tener un amigo o una amiga, ¿vale? Después de esa supuesta transacción profesional, ¿no? Yo, la verdad es que estoy a eso muy abierto y muy receptivo, ¿vale? Y es verdad que luego con otros clientes, pues no tienes ese mismo feeling, no tienes esa misma sintonía, oye, no pasa nada, ¿no? En ese sentido. Sí, mira, haciendo referencia a esto, mañana me voy a Fitur. Y yo estuve más de 9 años en una startup, en Weekendesk, ¿vale? Donde mis clientes eran hoteleros. Han pasado un porrón de años. Pues ayer cogí el teléfono y llamé a algunos de los que eran antiguos clientes míos. Qué bueno. Y claro, hostia, Ignacio, claro que me acuerdo de ti, tío, claro, sí, tómate aquí, nos ponemos al día, tal, no sé qué. O sea, y ahora vuelven a ser mi ICP, ¿no? Para lo que es Combo, ¿no? Pero, hostia, qué guay haber podido llamar y alegrarme de corazón, no solo por la influencia de tal, sino de corazón, de decir, hostia, qué bueno volver a ver qué chulo. A tal persona del hotel tal, a tal persona de la agencia esta, a tal persona de tal, y luego si cerramos negocio, pues fantástico para todos. Eso es. Pero si no, oye, yo ya me voy mañana encantado a Fitur, porque sé que, aparte de vender, que me flipa, voy a ver antiguos colegas, ¿sabes? Qué bueno. Qué bueno. Y creo que la vida es mucho más entretenida. Sí, además, joder, fíjate todas las horas que le dedicamos, ¿no? Es decir, si realmente, como dices tú, no le pones esa parte de salseo, hostia, pues al final se convierte en un escenario como muy gris, ¿no? En ese mundo. Y que luego al final, es decir, todos nos estamos ayudando a todos. Es decir, cuando tú me vendes a mí o yo te puedo vender a ti o recíproco, nos estamos ayudando mutuamente porque de alguna manera también crecemos, ¿vale? Tanto a nivel personal como a nivel profesional, ¿no? Totalmente. Bueno, entonces, lo que me quedo con tus mejores ventas, relaciones personales, ¿no? Y que a veces salir de la regla es la manera para hacer ventas grandes, ¿no? Y ahí me imagino que con el israelita y tal, pues debió ser tu capacidad de comunicación no verbal. Vamos, yo creo que sí, porque si no, no me digas. Es decir, si hubiera tenido una cámara para grabar, hostia, es decir, yo mismo hubiera dicho, madre de Dios, es decir, pero ¿cómo se ha podido cerrar una operación de estas características? Bueno, y encima con un entorno tan complicado, ¿no? Una persona de una nacionalidad con un idioma que no controlaba y también yo en mi caso que tampoco el inglés es algo que lo controle de manera fuerte, ¿no? Ahí en comunicación no verbal, ¿algún tip que pudieras dar para los oyentes? A ver, sí que es verdad, es decir, que una de las cosas que trabajo mucho es el tema de la mirada, ¿no? Es decir, la mirada sí que es verdad que en la mayoría de las conversaciones intento que ese 80%, ¿vale?, esté centrado en la mirada. No tanto una mirada de reto hacia la persona, pero sí una mirada de, oye, que te reconozco, ¿vale? Y quiero que me reconozcas y soy honesto y transparente con lo que te estoy diciendo. Y luego jugar también con algo de las posiciones, ¿vale? Pues, por ejemplo, hay momentos en los que tú estás, ¿vale?, sentado así, y hay momentos en los que yo me pongo en formato espejo, con la rodilla también, y hay momentos en el que me cojo la mano como tú. Tú esto no lo percibes, pero de manera inconsciente te estoy diciendo, somos iguales, ¿eh, Ignacio? Estoy contigo. Y estoy contigo, ¿vale? O sí que lo puedes pillar, porque tú tienes ya mucho expertise,
pero la mayoría de las personas estas cosas porque son movimientos como muy sutiles, ¿no? En ese sentido. Y no se trata tanto de que tú cruces el pie y yo cruce el pie, sino en momentos puntuales, pues hacer esto, ¿no? Y entonces es un espejo completo. Claro, de manera inconsciente estamos, pues eso, espejándonos, ¿no? De manera positiva, ¿no? Totalmente. Qué guay. Oye, y ahora regocíjate un poco, en plan, quiero sacarte un poco la rojez, ¿no? Cuéntanos un poco tus mayores cagadas. Vale, vamos a ver. Yo creo que uno de mis mayores errores fue hace unos 2 años, Ignacio, cuando entré en escenario de me va todo de puta madre y dejé de prospectar y prospectar. Y luego tuve un valle importante, te diría que estuve como unos 3 o 4 meses, ¿vale? Y he habido una bajada de ventas brutal. No fui consciente, me dejé cegar por la trayectoria que estaba llevando para esto, pero lo reconozco como una gran cagada, ¿vale? Y que eso me llevó a reordenar, primero, la forma de pensar y 2, a decir, no, señores, es decir, si queremos tener ingresos recurrentes, todos los santos días, ¿vale? Mínimo 1 horita, 1 horita y media, ¿vale? Hay que hacer prospección por diferentes canales. Pero es clave, sobre todo en empresas chiquititas y luego, por supuesto, también en grandes, en donde esa sostenibilidad y ese hábito del que hablábamos antes lo mantengamos. Y fíjate, es curioso, porque ahí me dejé llevar por mi ego. Claro, 16 años, casi 16 años, esto va, ¡pum! Vino la vida y dijo, te voy a espabilar para que sí, pero te tienes que seguir poniendo las pilas, porque esto no va de cantidad, sino de mantener esa calidad y de ser constante en el tiempo, ¿no? En ese sentido. Muy bien. Totalmente, ¿eh? O sea, no sé quién me decía el otro día, ¿no? Que llevaba también 30 años en el sector y decía, yo sigo prospectando todos los días, ¿sabes? Sí. Y si sobra, no te preocupes, que sacaré a alguien, ¿sabes? Dentro de mi red para que me lo gestione, ¿sabes? Sí. Yo me llevaré piquito más pequeño, ¿vale? Pero no pierdo ese hábito de pues fíjate, esos 3-4 meses, Ignacio, me llevaron a un escenario de 3 meses, aprox, ¿vale? Con un valle en baja de facturación importante, ¿eh? Porque además se dio la coincidencia que 2 proyectos que en principio estaban prácticamente cerrados se cayeron y se trasladaron al tiempo, ¿no? Con lo cual yo creo que fue una leche de realidad y que agradezco enormemente porque a veces es verdad que nos dejamos llevar por esa cosita, ¿no? que todos tenemos, ¿no? 3 o 4 referencias, se te agendan un par de reuniones solas y dices, ¡buah, esto ya lo tengo! Sí. Y a la semana siguiente ves tu calendario y dices, ¡wow! Pick up the phone and make things happen, ¿sabes? Porque si no, esto no lo levantamos. Efectivamente, así es. Sí, esto lo hemos vivido también en carnes. Ahora tenemos una ley que es siempre secuencias activas, siempre. Y el power hour, tío, es que para mí es sagrado. Muy bien. Oye, y consejillos más fuera de lo que hemos hablado de prospectar cada día, la parte emocional. ¿Consejillos que darías a alguien que empieza ahora en el mundo de las ventas? Bueno, justamente, mira, ayer terminamos un proyecto con una empresa del real estate que estuvimos viendo con ellos pues, una gestión efectiva de los leads, ¿no? Que les estaban centrando. Uno hay que trabajar muy fuerte la mentalidad, ¿vale? Y cuando digo trabajar muy fuerte la mentalidad, en varios escenarios, ¿no? Uno de ellos, en que si tú estás ofreciendo un producto o un servicio de valor, ¿vale? No entres desde la mentalidad de pedir permiso, sino desde una mentalidad de autoridad. Es decir, estoy aquí, pero estoy aquí para ayudarte, ¿vale? Y para hacerte crecer a ti y hacer crecer a tu empresa. Yo lo que observo en muchos equipos comerciales, ¿vale? Que hay todavía mucho miedo al rechazo. Y ese miedo al rechazo hace que no prueben cosas nuevas. Esto no voy a entrar en la cultura que pueda tener la organización, que pueda penalizar más o no el rechazo, ¿no? Como te digo, el tema de la mentalidad, ¿no? Dentro de la mentalidad, otro aspecto que me parece también importante, que es que no teman al dinero, que no teman ganar, que no teman cerrar ventas. Por ejemplo, esta empresa en concreto, estamos hablando de un real estate que trabaja con viviendas de lujo, ¿vale? Y que algunos de sus comerciales, ¿vale? Prefieren irse a la horquilla de 450.000 un residencial en vez de 1 millón. Pero es un tema de miedo. No solamente de miedo al rechazo, sino que tienen miedo
al dinero, a ganar pasta. Claro, esto yo sé que es muy disruptivo y algunos dicen, hostia, pero ¿qué película me estás contando? Bueno, pero es que eso también se puede entrenar, ¿vale? Y dos, yo creo que para mí es la madre del cordero, ¿no? Analizar, cuando estás con una persona, cuánto escuchas y cuánto hablas, ¿no? Y esto fíjate que es un súper básico, pero es que, joder, cada vez que analizas equipos comerciales, se pasan el 80% del tiempo hablando de ellos. Cuando la película es haz las preguntas adecuadas para obtener la información que necesitas obtener de la persona que tienes enfrente, ¿vale? Y a partir de ahí argumenta sobre esa información que tienes, ¿no? Pero fíjate si es básico que en tiempos de IA y en donde estamos hablando de esa explosión, hay básicos como estos que todavía se tienen que pulir. Que se tienen que pulir. El otro día, en una reunión, además le pedí permiso al cliente y demás, estuvimos grabando la reunión y cuando vi el porcentaje de lo que había hablado con Javier y lo que había hablado el cliente, dije, claro, esta es la película. El cliente tiene que hablar, entonces habría, no recuerdo el porcentaje, si era un 60 y pico por cien, ¿vale? O un 70 y pico por cien el cliente y el resto Javier. Perfecto, ¿vale? Estamos algo equilibrados, pero el cliente es el que más ha hablado, ¿no? Y a partir de ahí yo, ¿vale? Para los siguientes pasos de seguimiento de este cliente, voy a poder trabajar de una manera más efectiva con esa información, ¿no? Yo, Ignacio, serían esas dos cosas, ¿no? Esta parte de mentalidad, que yo creo que es una parte clave en donde no vayas pidiendo permiso, sino desde la parte de autoridad, ¿vale? De tu rol y del producto o valor que estás ofreciendo. Y luego dos, ¿no? Esa parte de escucha. No quiero hablar de lo que se comenta, ¿no? Oye, es que tenemos dos orejas y una boca, ya, pero es que no solamente son las orejas, está nuestra vista, está el cliente cómo se mueve, esa comunicación no verbal a la que tú hacías referencia. Todo eso está diciendo cosas de la persona que tienes delante. Clave poder escuchar todos esos factores para luego aglutinarlos y con la información que te está expulsando, ¿vale? Argumentar y ya hacer un seguimiento mucho más efectivo, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, porque claro, esto queda muy bien, ¿no? Sí. ¿Cómo lo entrenas? Claro, mira, uno de los, creo que de los diferenciales que tenemos es que tanto en las formaciones que hacemos en sala como en las formaciones que hacemos de acompañamiento, ¿vale? Y siempre y cuando estamos en acompañamiento el cliente nos lo permita, ¿vale? No todos lo permiten, ¿vale? Grabar esas conversaciones, ¿vale? Hay clientes que lo permiten y otros clientes que no lo permiten, me refiero cuando estamos en trinchera, ¿vale? Pero si no es así, ¿vale? Es decir, el input que se le da al comercial es mínimo, tienes que hacer 8 preguntas para obtener la información que en estos momentos no tienes del cliente. Si no es así, ¿vale? No puedes decir, ¿vale?, que esa reunión está validada o que has podido tener un resultado positivo de la misma. Mínimo ese es el objetivo que tiene. Es verdad que vamos con cuestiones preparadas y que evidentemente la persona está entrenada previamente en el back para luego ponerlas en práctica en trinchera. Y como te decía antes, esto se tiene que convertir en un hábito. Claro, si Javier Navarro se va, probablemente la persona entre en el piloto automático. Nosotros estamos un tiempo con ellos. Pues, no sé, imagínate un equipo de 8 comerciales al que hacía referencia antes, podemos tener como 3 sesiones con ellos, ¿vale? Y en esas 3 sesiones, ¿vale? Ahora sí que lo voy a decir en inglés, que esta sí que me sale de golpe, hacemos shadow coaching, ¿no? ¿Vale? Ese coaching en la sombra. ¿Qué ocurre aquí? Claro, le das ese input, decir, que aquí mira cómo has trabajado, mira, aquí no has hecho tantas preguntas, aquí si el cliente no lo ha permitido, has visto que has hablado más, ¿qué tal? No, es un tema de prueba-error y sobre todo de practicarlo un día, practicarlo otro, no hay más misterio en ese sentido. Ahora bien, es verdad que en la mayoría de los equipos comerciales hay un 20%, ¿vale?, que jamás va a hacer el cambio, porque entre otras cosas no quiere hacerlo. Yeah. Es como lo del dejar de fumar, o quieres dejarlo o no lo dejas. Ya está. Ese 23% que tenemos más o menos nuestra experiencia media es lo que se maneja. Y eso se lo decimos a los clientes, ¿eh? Si tienes un equipo de 8, como si tienes uno de 12, como si tienes uno de 15. 20-25% de tus comerciales jamás van a entrar en esta nueva dinámica. Pues fíjate, es como cuando un entrenador va a un equipo de fútbol, ¿vale?, e intenta cambiar la estrategia. Pues bueno, esto sería al revés, ¿vale?, en un entorno puramente empresarial, ¿no?
Muy bien. Muy bien, oye, pues creo que hemos hecho un buen repaso. Desde luego, desde luego. Hemos hablado de lo que nos gusta. ¿Alguna cosilla más que tengas ahí en el tintero que te gustaría compartir con Bueno, yo creo que hemos dado, ¿vale?, casi un 360, ¿no?, a todo el espacio que hemos comentado y bueno, más allá de esto, ¿vale?, no se me ocurre ahora, Ignacio, aportar alguna otra cosa, ¿no?, en ese sentido. Vale, última pregunta. Venga, vamos allá. ¿Qué consejo le darías al Javi de hace 17 años? 1. Wow, esta pregunta tiene melón. Bueno, quizás en la línea de lo que te comentaba, en mantener la humildad en todo momento, Javier, y sobre todo no dejar de aprender todo lo nuevo, ¿no?, que aparece y lo que supuestamente en los próximos años, ¿vale?, va a aparecer, ¿no? Serían estas dos cosas. Pero si me tuviera que quedar con una es mantener la humildad en todo momento, independientemente, ¿vale?, de cómo vaya el tema a nivel de tu negocio, ¿no? Muy bien. O sea, que me quedaría con prospección, humildad, consistencia y inteligencia emocional, ¿no? Efectivamente. Pues oye, un gustazo. Muchísimas gracias por haber venido. Y a todos los oyentes, nos vemos la semana que viene, que ya volvemos a pillar las pilas y el ritmo de los podcasts. Muy bien, Ignacio, muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí contigo. Ha sido un verdadero placer, ¿vale? Me has hecho preguntas muy interesantes, ¿vale? Y nada, me he sentido muy arropado, ¿no? Que al final yo creo que es lo importante. Qué bueno. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima.